tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de diálogo en su programa Central Media, donde todas las semanas estamos conociendo más sobre el gran trabajo que se desarrolla en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, pero también aprendemos mucho acerca de salud mental y distintos tipos de informaciones relacionados con este tema que es muy importante para usted y su familia. Por eso el día de hoy me acompaña Michael Jaramillo, quien es psicólogo clínico del Instituto de Neurociencias y con quien vamos a dialogar sobre este importante tema. ¿Qué tal, Michael? Bienvenido a este espacio de diálogo. Bueno, muchas gracias por este espacio y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir el conocimiento con la universidad y la comunidad de manera general. Bueno, quisiera que primero pudiéramos hacer una aproximación y una explicación también a nuestros televidentes sobre qué es la neuropsicología, qué es la diferencia también de la psicología en general. Bien, la neuropsicología es una disciplina encargada de estudiar la conducta y su vinculación con los procesos cerebrales específicamente. Lo que la diferencia en este caso de la psicología clínica es un poco que se orienta más al estudio de las principales patologías o principales consecuencias que provoca un daño cerebral sobre las funciones psicológicas específicamente. Por ejemplo, aquí en neuropsicología clínica podemos atender o en este caso también rehabilitar y evaluar a personas que han sufrido algún daño cerebral adquirido. Puede ser algún traumatismo, podemos hablar de ciertas condiciones vinculadas al accidente cerebrovascular o derrame cerebral, como a veces se lo conoce de manera coloquial. Y lo diferencia también de la psicología clínica, que se centra más en los trastornos mentales, no tanto en el daño cerebral y su rehabilitación o su evaluación. En cambio, la psicología clínica sí que se centra más en el tratamiento de los trastornos mentales, pues hablemos ansiedad, depresión, esquizofrenia. Que no necesariamente están relacionados por un daño. Que no necesariamente hay un daño cerebral específico. Acá, en la neuropsicología clínica, que es la que se hace en el Instituto de Neurociencias, pues nos centramos un poco más en las consecuencias del daño cerebral sobre las funciones psicológicas. Puede ser atención, memoria, percepción, visoespacialidad y demás funciones que nos podemos enfocar. Ahora, ¿tenemos estadísticas o tenemos cifras respecto al porcentaje de la población en nuestro país que a lo mejor tiene alguna situación relacionada con daños neuropsicológicos? Cifras específicas más bien están relacionadas, hay cifras específicas pero vinculadas a afectaciones neurológicas. La mayoría de afectaciones neurológicas suelen tener consecuencias en las funciones psicológicas, como la atención, la memoria. Muchas de las afecciones que nosotros vemos aquí en el instituto, bueno, vemos de todo, pero una de las afecciones que más se ven son las secuelas de accidente cerebrovascular o derrame cerebral. Vemos que hay muchas personas que quedan con afectaciones motoras, pero lo motor es lo que principalmente se ve, ¿no? Que el paciente no puede caminar. Pero poco se habla de cómo estaba el funcionamiento mental del sujeto, cuál es el funcionamiento cognitivo, cómo está funcionando su memoria, su percepción, cómo el paciente se está orientando y cómo esa repercusión cognitiva le está interfiriendo al sujeto en desenvolverse en su actividad diaria. Entonces, a veces es algo que muchas veces digamos en salud mental o en todo lo que es rehabilitación se deja de lado el papel que el neuropsicólogo puede jugar en la rehabilitación de estas personas que han sufrido algún daño cerebral, y creo que como instituto podemos trabajar y dar un espacio diferente a los pacientes que sufren algún daño cerebral. Bien, ¿y qué condiciones relacionadas con la neuropsicología precisamente son tratadas en el Instituto de Neurociencia? ¿Cuáles son los más recurrentes en cuanto a los cuadros de los pacientes que ustedes reciben? Tenemos casos de epilepsia, digamos, casos que en la infancia han presentado epilepsia durante toda su vida, y en la etapa adulta, cuando las demandas de la vida cotidiana pues son cada vez mayores, pues ellos empiezan a notar sus dificultades. Me cuesta memorizar lo que dicen, ¿no? Me cuesta recordar, no me concentro, siento que las demandas de trabajo me abruman, siento que me olvido de las cosas, son los que dicen generalmente los pacientes. Y a veces son pacientes con epilepsia, cuando uno empieza a hacer la anamnesis, empieza a hacer todo lo que es recabar la información, nos damos cuenta de que muchas de estas afectaciones pues están ya presentes muchas veces desde la infancia. En caso de la epilepsia específicamente, por el ejemplo, ¿no? Pero hay otros casos. Tenemos los casos de personas con accidente cerebrovascular
Dependiendo del área cerebral afectada, pues se van a presentar distintas condiciones. Por ejemplo, si se rompió una de las arterias cerebrales vinculadas al lenguaje, el lenguaje se va a ver afectado, pero también se ven comprometidas otras funciones más. Eso es, por ejemplo, en el caso de ellos. De ahí están otros tipos de condiciones, como por ejemplo pueden ser las vinculadas a los tumores cerebrales o los traumatismos craneoencefálicos, o sea, los accidentes de tránsito o los accidentes de manera general, caídas realizando alguna actividad, todo lo que comprometa, digamos, contusiones a nivel del cráneo con pérdida del conocimiento, pues puede encontrarse como una especie de traumatismo craneoencefálico. Ahora, doctor, con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, ¿qué tanto de alguna forma se puede ayudar a este tipo de pacientes para restablecer un poco la parte neurológica y de alguna forma también dar un mayor soporte y poder mejorar en ciertas condiciones que se puedan presentar relacionadas con este tipo de accidentes que implican la parte cerebral? Principalmente, la clave en principio es hacer una buena evaluación, o sea, establecer una buena... Ahí se parte todo, saber de una buena cuál es el evaluación. cuadro. De una buena evaluación, de establecer una línea base, qué puede hacer el sujeto, qué tipo, digamos, una función psicológica es la atención, qué tipo de atención está comprometida, es la capacidad de mantener su atención o es la capacidad de inhibir los otros estímulos del ambiente para poderse focalizar. A lo mejor hay que hacer una modificación del ambiente. Hay sujetos que estudian en la sala con la televisión prendida, pero una vez que tienen un accidente no lo pueden hacer. Necesitan modificar su ambiente, menos distractores, implica mayor concentración en muchos de los casos. Entonces, lo primero es establecer una buena evaluación y luego poder... Doctor, en un diálogo anterior conversábamos sobre la importancia de un buen diagnóstico. Por supuesto. Es tan habitual también en este punto que a lo mejor muchas de estas personas no tienen un buen diagnóstico o ni siquiera tienen un diagnóstico y de alguna forma más bien es una cuestión intuitiva de decir, bueno, esto es lo que yo tengo o esta es mi situación. ¿Es posible también esto en este tipo de cuadros relacionados con la neuropsicología? Por supuesto. Si no se hace una buena evaluación neuropsicológica, no se definen qué funciones están comprometidas, ¿cómo vamos a rehabilitar eso? Entonces, establecer una buena línea base, saber cuáles son las funciones que están comprometidas y qué estrategias yo voy a usar, porque existen algunas estrategias, ¿no? Las estrategias de restauración que se enfocan en entrenar la función comprometida específicamente y las modificaciones ambientales también o estrategias compensatorias internas. Digamos que una modificación ambiental implica modificar obviamente el ambiente para que el sujeto que no puede recordar, por ejemplo, una agenda es una modificación ambiental. El sujeto tiene comprometida su memoria, no va a poder recordar, o al menos no lo va a hacer de manera efectiva. La agenda viene a suplir esa función que es su memoria. Una agenda que le ayude a recordar, pues evidentemente es una forma de rehabilitar porque el sujeto se adapta a su medio. Lo que aquí buscamos es que el sujeto sea lo más funcional e independiente posible. Eso realmente es lo más importante. Si una agenda o un recordatorio le va a ayudar a su problema de memoria, que como podemos observar, dependiendo del daño va a ser prácticamente irresoluble o puede mejorar en parte. Pero si el problema es irresoluble o al menos su memoria no funciona bien, a veces las modificaciones ambientales vienen a cumplir esa función. Por ejemplo, pueden ser irresolubles este tipo de cuadros? Digamos, en un caso que comprometa una estructura, digamos, específica, como puede ser el hipocampo. Hay un daño específico en esa área que destruya completamente el hipocampo, la persona va a tener muchos problemas para poder adquirir nueva información. ¿Y qué aspectos, por ejemplo, sí se puede mejorar o rehabilitar de alguna forma? Digamos, hay funciones que a veces no se comprometen tanto como puede ser, digamos, la atención y la concentración. Todo va a depender de la gravedad y la extensión del daño. Si el daño es muy extenso, pues obviamente el daño va a ser mayor, por lo tanto es más difícil restaurar esa función. Conocemos y hemos conversado aquí en otras entrevistas previas sobre los tratamientos con tecnología de punta que tiene actualmente el Instituto de Neurociencias. Y ahí quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿qué tratamientos tecnológicos, llamémoslo así, se pueden brindar en el Instituto de Neurociencias para ayudar a rehabilitar algunas de estas situaciones? Sí, la tecnología juega un papel coadyuvante. No es un tratamiento por sí solo, siempre va acompañado de algo más. Nosotros en el instituto, en el área de neuropsicología clínica en el adulto, combinamos técnicas restaurativas, digamos, entrenamiento de la atención de la memoria, siempre en combinación con estrategias, con las neurotecnologías. En este caso, combinamos... Neurotecnologías, sí, ese es el nombre. Combinamos estimulación eléctrica
en áreas específicas del cerebro en combinación con estrategias restaurativas o entrenamiento de funciones cognitivas, combinando las dos cosas en el mismo momento. Es decir, tampoco es como algunas personas creen que es como un aparato mágico que uno se va a ubicar y se rehabilitan solos, sino que tiene que haber todo un proceso y una intervención integral de alguna forma, ¿no? Siempre la intervención tiene que ser integral y, por supuesto, tener unas buenas medidas de base para poder decir cuáles son y cuantificar los cambios. Porque a veces decimos, bueno, el paciente dice que mejora, pero ¿cómo yo cuantifico realmente que ha habido esos cambios? O sea, tengo que tener una buena base para luego decir, esto he avanzado, esto ha progresado mi paciente, en función de las intervenciones que estamos realizando. Bien, muchas gracias al psicólogo clínico Michael Jaramillo, quien nos ha hablado un poco más sobre estos cuadros relacionados con la neuropsicología clínica en el adulto y el trabajo que se realiza en torno a este tema en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Nos vamos a una breve pausa informativa, pero enseguida regresamos con mucho más aquí en su programa Central Media.